hacer un ejercicio de resistencia, van cumpliendo todas estas etapas en forma muy tranquila y probablemente la glucólisis anaeróbica casi no se use. ¿Por qué? Los cambios cardíacos que vamos a ver ahora, en breve, son paulatinos. En realidad ustedes estuvieron viendo Corazón ayer y anteayer con mi amigo Guille y ¿quién más? Con Gabriel Hernández. Bueno, el corazón tiene un montón de cambios espectaculares. Los cambios que estuvieron viendo que se pueden hacer en el ciclo cardíaco, en la precarga, en la poscarga, en la frecuencia cardíaca, etc. Y hoy los vamos a repasar. Pero son lentos, o por lo menos no son tan rápidos como quisiéramos. Entonces, si empezamos un ejercicio tranquilo, el corazón se va a ir adaptando y va a aumentar la cantidad de sangre que le manda a los músculos y por ende la cantidad de oxígeno en forma correcta y acorde a lo que el músculo necesita. Entonces probablemente se consuma algo de ATP libre, se vaya consumiendo algo de creatina inicialmente, pero ya rápidamente empieza a haber glucólisis aeróbica y lipólisis, proteólisis, etc. Si nosotros hacemos una carrera de 100 metros, probablemente el corazón empiece a adaptarse y a mandar la sangre que necesitan los músculos cuando estamos terminando la carrera. ¿Cuánto dura una carrera de 100 metros? 10 segundos, yo demoro 15, no sé ustedes. Pero los récords mundiales andan por 8 y chirola, ¿no? 100, 9, sí. Depende si están falopeados o no, porque hubo un récord mundial una vez que hizo como 7 segundos, pero después lo anularon porque estaba medio pasado de revolución. Ben Johnson creo que se llamaba. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio explosivo? El músculo trabaja desde nuestra orden voluntaria de realizar las contracciones y el corazón trabaja, empieza a aumentar su frecuencia cardíaca, su volumen sistólico desde las órdenes que le manda el sistema nervioso autónomo, que solo envía señales cuando hay estrés, pero bueno, no necesariamente sea una señal tan intensa, y por otro lado, un poco el movimiento, que ahora van a ver, el retorno venoso, etcétera, condicionan un mayor volumen sistólico. Pero eso no es tan intenso como la intensidad de ese ejercicio. Entonces, rápidamente empieza a trabajar la glucólisis anaeróbica. Por eso, la glucólisis anaeróbica depende necesariamente del tipo de ejercicio y de la intensidad. Ejercicios de alta intensidad y ejercicios explosivos tienen más tendencia a que se produzca glucólisis anaeróbica, porque la llegada de oxígeno al músculo es menor. La mayor parte de las veces los ejercicios son combos, son mezclas de ejercicio explosivo con lo de resistencia. Miren el fútbol, un trote de fondo y después un pique. El pique es un ejercicio explosivo. Muchas veces, durante el ejercicio de fondo, el corazón ya está adaptado, le está mandando una gran cantidad de oxígeno al músculo y el pique genera un cambio violento en el músculo y no tan rápido en el corazón. Entonces, durante el pique, el tipo empieza a tener una gran cantidad de glucólisis anaeróbica. Y como vamos a ver, la glucólisis anaeróbica condiciona la aparición de ¿qué? 200 personas a dúo. 200 personas. Sí. ¿Qué produce la glucólisis anaeróbica como producto final? Lactato. El lactato es uno de los tantos elementos, junto con la deshidratación, etcétera, que condiciona el cansancio físico. Dolor en los músculos, una sensación de agobio, y bueno, evidentemente se va a cansar más, y todos lo saben cuando el ejercicio sea intenso, explosivo, o hagan esos piques, etc. Bien, genial. Voy a borrar un poquito. Bueno, además está decirle que hay toda una onda ahora en los gimnasios con la creatina, por eso mucha gente conoce la creatina. No es el tema de hoy, pero si ustedes quieren saberlo, tomar creatina, aparentemente en los últimos estudios internacionales serios que hay, solo aumenta en un 2% o menos la performance de los ejercicios explosivos. Prácticamente la gran mayoría de la creatina que se come no se absorbe, o sea, se absorbe poco, y los depósitos musculares no se pueden aumentar tanto. La mayor parte de las veces los depósitos musculares que tiene cualquier persona están muy cerca del límite. Entonces, por más de que consuman en exceso creatina, no van a aumentar mucho los depósitos.
Pero bueno, en deportes de alta competitividad, un 2% puede ser la diferencia. Entonces, en algunos equipos internacionales usan la creatina como suplemento. Como todavía no está arreglado que sea doping en muchos de los deportes, entonces hoy en día se usa. Ahora, que ustedes estén haciendo pesa en un gimnasio y que digan, ah, sí, no, de que tomo creatina soy macho más. Eso es puro efecto placebo. Obviamente ustedes saben que en el ejercicio físico una de las cosas más importantes para realizar ejercicio y para que sea eficaz es la motivación. Entonces el efecto placebo también es importante en el ejercicio. Bueno. Miren, no hay forma de que uno hable de metabolismo. Cuando lleguen a quinto año, ya sean viejos médicos, se van a dar cuenta que el metabolismo está muy ligado a dos grandes componentes, al sistema endocrino y al sistema nervioso autónomo. Eso es una cosa clásica. Entonces, podríamos ahora aprovechar y mencionar los cambios endocrinos que hay durante el ejercicio físico. Ya seguro que lo saben y es la parte más fácil de fisiología de ejercicio, pero empecemos por fácil. O sea, hay cambios endocrinos, sí, muchos, y todos tienen la idea o la onda, si quieren, de cambiar lo metabólico, o sea, están hechos para eso. Hay cambios endocrinos. A ver, ¿qué hormonas van a aumentar durante el ejercicio físico? Son 200 personas, algunos tienen que saber. Bien, cortisol dijeron por ahí, catecolamina dijeron por acá, ¿qué más? Glucagón, excelente, ¿qué más? Claro, lo que va a aumentar, si quieren hacerlo como una especie de resumen, son todas las hormonas que ustedes estudiaron el año pasado como hiperglicemiantes. ¿Por qué? Porque son todas las que inducen estos cambios metabólicos que estuvimos viendo antes. Ejemplo, hay un aumento del corte, vamos a poner del glucagón. Yo no voy a escribirlo, pero hago un recordatorio. ¿Qué hacía el glucagón? El glucagón sube la glicemia. ¿Es necesario subir la glicemia en un ejercicio físico? Sí, bajo todo punto de vista. Ahora, lo más importante para que el músculo pueda consumir glucosa es romper el glucógeno que está ahí de reserva. El glucagón es una hormona que produce glucogenólisis como una de las principales acciones en el hígado, en el músculo, pero tal vez para el ejercicio físico lo más importante es la glucogenólisis muscular. También el glucagón puede aumentar la gluconeogénesis. Es un efecto que no es tan importante por lo pronto en el ejercicio inicial. De todas maneras es lo mismo que ocurre durante el ayuno. Aumentan las hormonas hiperglicemiantes. El estímulo generalmente para producir glucagón desde la célula alfa del páncreas es o la baja glicemia que empieza a ver cuando arrancamos el ejercicio, pues empieza a consumir glucosa, y por otro lado el sistema nervioso autónomo, el simpático, puede estimular la producción de glucagón. Así que el glucagón ustedes lo van a medir en sangre de un sujeto que está haciendo un deporte y lo van a encontrar elevado. Estimula, bueno, y después también ustedes saben que estimula la lipólisis y la beta-oxidación, súper importante. No hace nada respecto a proteínas, ¿se acuerdan? No produce proteólisis. Lamentablemente no. ¿Qué otras hormonas suben? Bueno, sube, como ustedes dijeron, la hormona de crecimiento. ¿Se acuerdan? La hormona de crecimiento es hiperglicemiante y una hormona bien catabólica. Bien catabólica. Lo único que hace anabólico es la síntesis proteica. Pero en situaciones de hipoglicemia y de estrés, la hormona de crecimiento se eleva y produce glucogenólisis muscular y hepática, produce disminución de la entrada de glucosa a algunas células para que haya más glucosa en sangre, produce lipólisis, beta-oxidación, todo lo que veíamos recién. Una pregunta. Todo lo que usted diga. ¿Esta hormona también tiene un efecto rápido, digamos, cuando uno comienza el ejercicio? Está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Estas hormonas tienen velocidades diferentes.
La primera que aumenta rápidamente, yo la voy a poner acá, bueno, la voy a dejar acá, la adrenalina. Siguiendo el ejercicio, también desde el principio empieza a aumentar, pero más lento. Esta sería la adrenalina. Esta sería el glucagón. Aumenta también, rápido. Para que vos te des una idea, en 30 segundos de ejercicio ya el glucagón está elevado. Pero la adrenalina está altísima al segundo, al medio segundo, cuando ya tenés la intención de correr. La hormona de crecimiento es más lenta. Tal vez tener niveles altos de hormona de crecimiento recién a los 20 minutos, 15 minutos, niveles altos, pero si vos estás corriendo desde hace medio minuto, ya igual la hormona de crecimiento subió. Lo importante es un poco la velocidad con que suben, todas suben. Obviamente no se trata de hacer un ejercicio y romper todos los depósitos que tenemos, ir rompiendo paulatinamente, por eso van sumando hormonas. Está bueno. Hablemos de la adrenalina. Hablemos de la adrenalina un cachito, creo, porque es súper importante en fisiología del ejercicio. La adrenalina en el metabolismo va a producir lo mismo que veníamos viendo, glucogenólisis y va a producir, obviamente, lipólisis y beta-oxidación. Acuérdense que la glucólisis es una vía que no está muy regulada por nuestras hormonas, la glucólisis. La glucólisis más que nada está regulada por los requerimientos de ATP de la célula. Se lo estoy haciendo muy simple, me agarra un químico y me mata. Pero los niveles de ADP, o a la inversa, los niveles bajos de ATP, son los que condicionan que la célula empiece a usar la glucólisis. Pero para que inicie la glucólisis también tiene que haber destrucción de glucógeno. Entonces estas hormonas lo que hacen es colaborar sobre todo en la glucogenólisis, no en la glucólisis. La glucólisis después es automática, por la misma necesidad de ATP que tiene esa célula. Al final termina siendo todo un inicio voluntario. Decidimos mover los músculos empiezan a consumir el ATP y ese ATP disminuido condiciona la aceleración de la glucólisis. Pero para que funcione acordemente tiene que haber glucogenólisis. ¿Ustedes me van captando? Yo sé que es muy difícil porque ustedes están en el segundo año y a veces glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis, es un matete. ¿Pero me entienden? En cambio, la beta-oxidación sí está regulada por estas hormonas. El ciclo de Krebs, que es el punto final de todo esto, también está regulado por el ATP. No van a encontrar funciones hormonales que aceleren el ciclo de Krebs. Busquen si quieren. Van a decir, bueno, a ver, la adrenalina, la somatotrofina, el glucagón, ninguna de estas hormonas acelera el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se acelera solo. ¿Me van captando la onda? Bueno, ¿qué otra hormona sube después? Que la mencionaron recién, yo escuché. Empieza con C, termina con L. Cortisol, espectacular. Hay un aumento de cortisol también. Claro, yo hablé de los cambios endocrinos, estoy hablando de los cambios endocrinos en el metabolismo. Creo saber, no sé si estoy en lo cierto o no, que ustedes están dando en trabajo y tiempo libre también sistema nervioso autónomo. Esta no es una clase de repaso de autónomo, que estaría buenísimo, pero la adrenalina es una hormona que hace muchos más efectos sobre todo el organismo y muy útiles durante el ejercicio. Vamos a nombrar algunos ya que estamos, porque iba a empezar a hablar de cortisol y me acordé que dije solo de la adrenalina dos cosas: aumenta la glucogenólisis y la lipólisis y beta-oxidación, pero hace un montón de cosas más. Por ejemplo, no sé, vamos a los bronquios. Broncodilatación. Muy bien. La adrenalina en los bronquios predomina. ¿Se acuerdan que los receptores beta del sistema nervioso simpático se pueden unir a adrenalina y a noradrenalina y siempre tienen la característica de inhibir el músculo liso o la glándula? En el caso del bronquio está lleno de receptores beta, pocos alfa. Entonces cuando pega la adrenalina se abren los bronquios, se dilatan, se inhibe el músculo, se relaja el músculo, se abre el bronquio. Si
Si hubiera receptores alfa, se cerraría. ¿Qué otra cosa? En el corazón, por ejemplo. Es una de las pocas excepciones que hay donde los betas son activadores. El corazón, el músculo cardíaco está lleno de receptores beta. Cuando pega la adrenalina hay muchos cambios. Aumento de la fuerza muscular, venotropismo, aumento del cronotropismo, de la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción. Es acorde con la lucha y la huida, con el ejercicio. Es muy difícil separar autónomo de fisiología del ejercicio. Si vos me aguantás un cachito, voy a hablar de termogénesis en un rato como un tema global. Porque en fisiología del ejercicio es súper importante la termogénesis, la termorregulación. Pero obviamente, por todos estos cambios que están ocurriendo, el sistema nervioso autónomo induce calor. ¿Sí? El simpático termina produciendo calor. Vos te referís, me parece más, al tejido adiposo pardo, pero ya está, tengo un cachito. ¿Qué más, por ejemplo? En las pupilas, predominio de receptores beta en las fibras que son circulares, entonces la adrenalina relaja, dilata, se dilatan las pupilas. Se adapta el cristalino para la visión lejana, el ejercicio es muy importante, para ver mejor. No sé, en el aparato digestivo hay un freno del aparato digestivo. Es decir, el aparato digestivo se paraliza gracias a la adrenalina. ¿Se acuerdan cómo era? El aparato digestivo tiene paredes musculares y esfínteres. Normalmente los receptores que hay son generalmente beta en las paredes y alfa en los esfínteres y beta en las glándulas. Entonces cuando llega la adrenalina y se une a los receptores beta de las glándulas, inhiben la secreción glandular. Cuando se unen a los receptores beta de la pared muscular, inhiben el movimiento muscular de la pared, entonces se paraliza el tubo. Y cuando pega esa adrenalina en los receptores alfa que están en el esfínter se cierra, porque el alfa siempre activa, ¿se acuerdan? Entonces cierra el esfínter. Entonces se cierran los esfínteres, se frenan las paredes, es terrible el cambio que hay en el ejercicio físico o en la situación de lucha y huida respecto al aparato digestivo. Coman un alfajor Pepito y salgan a correr. ¿Qué les pasa? Uy, me están filmando y yo hablo del alfajor Pepito. Bueno, alfajor Pepe. ¿Qué les pasa? Alfajor es Jorgito, ya que me llamo Jorge. Sí. Claro, se les queda acá, ¿no? Le dicen, las madres de ustedes les recomiendan siempre de chiquito no haga ejercicio, puede comer porque te va a quedar toda la comida ahí. De verdad. Se paraliza el aparato digestivo. Incluso hay una cuestión respecto a la vascularización. Ustedes saben que el sistema autónomo tiene mucha influencia, sobre todo el simpático, sobre los vasos sanguíneos, sobre las arteriolas. Vasoconstricción, vasodilatación. Así que genera un efecto de vasoconstricción sobre algunos tejidos no útiles en el ejercicio, como puede ser la piel, el riñón, el aparato digestivo que va a estar frenado, y un efecto de vasodilatación en otros órganos, como pueden ser vasos musculares esqueléticos, vasos cerebrales, vasos coronarios, cada uno en su mayor o menor medida. Esto es complejo, porque después ustedes van a leer que el aparato vascular cerebral, por ejemplo, está autorregulado, no tiene mucha influencia del autónomo, pero el sistema autónomo, el simpático, algo dilata a nivel cerebral, algo dilata a nivel muscular, dilata mucho las coronarias. Bueno, en síntesis, repasen autónomo, o capaz que con esta idea me llaman mañana para dar una clase de autónomo, no sé, pero por lo menos ahora sepan que la adrenalina produce mucho más que cambios metabólicos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, el cortisol es una hormona recontra compleja, se libera frente a hipoglicemia y situaciones de estrés, y bueno, el ejercicio es una situación de estrés. Lo que pasa es que si ustedes siguieron lo que se les enseñó el año pasado, en realidad el cortisol actúa frente al estrés crónico, aunque ahora también tienen que estudiar cortisol ustedes, ¿sí o no? ¿Sí? Cortisol frente al estrés crónico quiere decir que se libera en horas.
Miren, vuelvo a decir, hago así y ya se elevó un poquito el cortisol, pero para elevarse mucho, como preguntaban allá atrás, necesito 1 hora de ejercicio, una cosa así, para que se eleve al máximo. El cortisol produce glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación, lo mismo que las otras, pero tiene una ventaja que no tienen otras, y es que produce 2 cosas importantísimas: proteólisis, que ninguna de las otras hormonas realiza, y produce mucha estimulación de la gluconeogénesis, o sea, de la formación de nueva glucosa. Eso está re bueno, porque yo no voy a poder formar nueva glucosa si no rompo proteínas y obtengo aminoácidos útiles para la formación de glucosa. Entonces, el cortisol es medio como un combo también, rompe las proteínas y los aminoácidos los usa para formar glucosa. Una hormona muy potente. De hecho, como no hay supervivencia al ayuno sin proteólisis y sin gluconeogénesis, no se puede durar más de 2 o 3 días porque los depósitos de glucógeno se rompen muy rápido. En 2 días ya no tenemos más. Y después tenemos que vivir de la gluconeogénesis. A esta hormona se la llamaba inicialmente hormona del ayuno. La famosa hormona del ayuno. Después se le cambió el nombre a cortisol, por la corteza suprarrenal. Pero fíjense qué importancia tendrá en los ejercicios de fondo, en los ejercicios de resistencia, largo. Perdón, una pregunta. Sí. Induce la lipólisis, ¿no? El cortisol. Sí. ¿No dice que también aumenta el depósito de grasas? No. Lo que hace con las grasas es, en realidad, cuando hay una enfermedad donde se produce mucho cortisol, que es el Cushing, se produce una redistribución de las grasas. Se va grasa de la periferia al centro y se produce, si bien el tipo pierde peso, tiene una diferencia en el tamaño y parece obeso. Se llama obesidad centrífuga, centrípeta, es decir, en el centro. Pero no es una obesidad real, es una redistribución de grasa y no es el efecto del cortisol, sino el efecto del cortisol sumado en exceso, sumado al efecto de la insulina. Es un tema que van a tener que ver recién en fisiopatología cuando estén más avanzados en la carrera. Pero en ningún momento el cortisol deposita grasa, sino que rompe grasa. Después cuando vean esta enfermedad que se llama Cushing, van a ver que la insulina tiene una gran acción de depósito central. Entonces cuando hay un exceso de cortisol, todos los ácidos grasos que quedan libres de la lipólisis terminan depositándose en el centro, pero por culpa de la insulina, no del cortisol. Bueno, estoy cansado, encima estoy resfriado. ¿Y qué pasa con la insulina? Claro, hay una disminución de la insulina. La insulina es una hormona contraria, ¿se acuerdan? Hace síntesis de lípidos, síntesis de ácido graso, síntesis de triglicéridos, síntesis de glucógeno. Estimula levemente la glucólisis también, la insulina, y al estar baja, está liberada la glucólisis. Es la única hormona que hace algo sobre la glucólisis. Al estar disminuida, favorece, al estar disminuida hay un cambio en la glucólisis mínima. La insulina permite mucho la entrada de glucosa a las células, ¿se acuerdan? Al estar baja la insulina, hay un poco menos de entrada de glucosa a las células musculares. Eso lamentablemente se ve compensado por la excesiva glucogenólisis que hay. Por eso es muy importante que durante los momentos de reposo se recuperen los depósitos de glucógeno. Porque muchas veces la glicemia, o sea, la glucosa circulante, no alcanza a entrar bien a las células musculares en ejercicio. Una de las tantas razones es que la insulina está baja. Tampoco me quiero meter tanto en detalle. No quiero sonar explícito. Pero bueno, está baja la insulina, ustedes me entienden, es la contra, es una hormona hipoglicemiante. Hago una pregunta, así en general. Las hormonas tiroideas, ¿cómo están? ¿Qué problema? Si ustedes piensan en las hormonas... A ver, lo primero que me van a contestar ustedes, tal vez, yo escuché que varios dijeron aumentada. Uno piensa, bueno, las hormonas tiroideas son catabólicas. ¿Qué tiene que haber el ejercicio? Catabolismo. Entonces uno dice, bueno, entonces las hormonas tiroideas están aumentadas. No, las hormonas tiroideas no están aumentadas. Al contrario, las hormonas tiroideas están disminuidas. ¿Quién me puede decir por qué? Por la termorregulación. Espectacular.
Espectacular. No sé quién fue, pero felicitaciones. Escuchen. Hay una cosa que me gustaría... Claro, yo estoy tratando de dar toda la fisiología en un ratito. ¿Se dan cuenta? La fisiología del ejercicio es súper integrativa. Es re linda. A ver, uno se pone a pensar y tiene que tener bien claro, desde el principio del estudio de la fisiología, que el catabolismo se divide. El catabolismo basal, el catabolismo del ejercicio, el catabolismo digestivo. El catabolismo del ejercicio está dominado por estas hormonas, porque todas son estimuladas frente al ejercicio, sobre todo frente a la hipoglicemia y el estrés. Mientras que las hormonas tiroideas están diseñadas para el catabolismo basal, que en realidad tiene que ver con la producción de calor. O sea, si quieren, hay un término que se usa mucho en fisiología que es desacople oxidativo. Las hormonas tiroideas funcionan para el desacople oxidativo. ¿Qué quiere decir la palabra desacople oxidativo? La frase desacople oxidativo. Quiere decir que son catabólicas, pero están desacopladas de la oxidación del trabajo. O sea, por eso no las estudian en trabajo y tiempo libre, por ejemplo. O sea, las hormonas tiroideas están hechas para romper, pero para producir calor. No son útiles durante el ejercicio. Es lo que le tocó en suerte por la evolución natural y por cómo se formó el sistema de los mamíferos. Pero el control, si quieren, el estímulo más importante que recibe la tiroide para producir hormonas tiroideas no viene ni del estrés ni de la hipoglicemia. ¿Viene de dónde? Del eje hipotálamo, hipófiso, bueno, ahí nomás, tiroide. O sea, el hipotálamo le da órdenes a la hipófisis, bueno, ustedes saben, con la TRH, y la hipófisis le da órdenes con la TSH a la tiroide para producir hormonas tiroideas. ¿Cuándo? Cuando hace frío. ¿Ya estudiaron termorregulación o no? Más o menos. Bueno. Cuando estudian termorregulación, dividen al hipotálamo en dos partes. Cuando hace frío, las zonas posteriores del hipotálamo ponen en marcha una serie de eventos para calentar al cuerpo. ¿Sí? Cuando hace calor, las zonas anteriores del hipotálamo producen una serie de efectos para producir frío, para enfriar. Entonces, miren, estoy hablando de todo esto porque me interesa mucho la hormona tiroidea. Para esto, ¿no? Porque cuando hace frío, uno de los mecanismos para calentar al cuerpo, y tal vez el más eficaz de todo, es aumentar desde el hipotálamo la TRH, que va a terminar aumentando la hormona tiroidea. ¿Y las hormonas tiroideas qué van a hacer? Van a prender el fuego, van a calentar, van a romper, aún estando en reposo. ¿Para qué? Para que esa energía se desprenda como calor y nos caliente. ¿Me entienden? Esa es la historia. Cuando estamos en ejercicio físico, hay producción de calor. El calor dispara un mecanismo contrario en el hipotálamo, que es la disminución de la TRH y en consecuencia la disminución de las hormonas T4 y T3. ¿Me siguen? Entonces, si yo hago ejercicio, aumenta mi temperatura corporal, enseguida, por un mecanismo reflejo endocrino, bajan los niveles de hormonas tiroideas y colabora un poco con mantener la termorregulación, sumado a todos los otros cambios que va a haber: sudoración, vasodilatación cutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los cambios endocrinos en el ejercicio implican disminución de las hormonas tiroideas. Y de paso hablamos de la termorregulación. Ya queda el cama. Estaba buena la primera.
mi mujer cuando llegue. ¿De dónde venís? Me va a decir. Vengo a dar clase. Tengo la prueba de delito que vengo a dar clase. Bueno. Yo creo que no se puede dilatar más el tema de lo cardíaco. Me parece que tenemos que ir urgente a los cambios cardíacos. Pero podemos tocar un poquito el porqué de los cambios cardíacos antes de empezar con el corazón en sí. A ver, durante el ejercicio físico, le tiene que llegar al músculo una cierta cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno que le llega en realidad a todo el cuerpo se le llama consumo de oxígeno. VO2, V puntito O2. Es una magnitud que se mide en mililitros por minuto. Mililitros por minuto. Y más o menos anda en reposo a razón de 300, 200 mililitros por minuto. O sea, como si fuera un vaso de agua, pero lleno de oxígeno. Oxígeno, no aire, oxígeno. Eso es lo que consume nuestro cuerpo por minuto en reposo. Creo que está recontra claro que si voy a hacer un ejercicio físico, esto se va a incrementar. Está clarísimo. En el ejercicio físico va a haber un aumento del consumo de oxígeno. Importa, entiendan. El consumo de oxígeno es uno de los parámetros que utilizamos normalmente para medir la eficacia del ejercicio. Y yo a esto me voy a referir dentro de un ratito cuando hayamos visto lo cardíaco, ¿no? Pero el consumo de oxígeno depende básicamente de dos factores. Uno es cuánta sangre llegue por las arterias hacia los tejidos que están funcionando. La sangre que llega hacia los tejidos se llama por minuto, ¿cómo se llama? Volumen, minuto cardíaco, a algunos les gusta decir gasto cardíaco, qué sé yo. Pero a mí me gusta más volumen, minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco es la cantidad de litros por minuto, o si quieren, de mililitros por minuto, pero mililitros de sangre. ¿Cuántos mililitros de sangre llegan por minuto en una situación de reposo a todo el cuerpo? 5.000. Muy bien, un volumen de minuto de 5.000, más o menos. Y del otro que depende el consumo de oxígeno, o sea, la cantidad de mililitros de oxígeno que entran por minuto a los tejidos, depende también de cuánto oxígeno pase de acá para acá. Evidentemente hay una capacidad que depende de los capilares, depende de lo que está usando cada célula, etcétera, que puede hacer que el oxígeno salga a una velocidad más rápida o más lenta de los capilares hacia el tejido. Eso se mide con una diferencia entre lo que podríamos decir que la concentración de oxígeno en la arteria menos la concentración de oxígeno en las venas. Evidentemente, si nosotros medimos lo que hay en la arteria y lo que hay en la vena y vemos que hay una diferencia en concentración, significa que hubo una cantidad, si quieren, de oxígeno que acá desapareció. Y si desapareció es porque se fue al tejido. ¿Entienden? Entonces, mientras más alta sea la diferencia de oxígeno que hay entre la arteria y la vena, obviamente quiere decir que está pasando más oxígeno. Mientras más sea la cantidad de volumen que llega para acá, que obviamente la manda el corazón, no hay otra, mayor va a ser también el consumo de oxígeno. Entonces ustedes tienen una fórmula muy clásica que dice que el consumo de oxígeno es igual al producto del volumen minuto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo más diferencia de concentración de oxígeno entre la arteria y la vena,
Quiere decir que mucho se perdió hacia los tejidos, o sea, aumentó la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Quiere decir que hay un aumento del consumo de oxígeno. Si aumenta el volumen minuto cardíaco, habrá un aumento del consumo de oxígeno. ¿Me siguen? Bien, perfecto. Si bien en el ejercicio nosotros nos empezamos a mover, empieza a consumirse el oxígeno que está acá, los músculos lo empiezan a chupar todo a lo que está en el tejido, entonces empieza a pasar más rápido. Lo que más va a cambiar en el caso del ejercicio y que va a permitir aumentar mucho el consumo de oxígeno es el volumen minuto cardíaco. O sea, normalmente en el ejercicio tenemos un aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, pero lo que más va a aumentar es el volumen minuto cardíaco. Y como el corazón está alejado de ese tejido, hay que esperar hasta que se le antoje al corazón para que aumente el consumo de oxígeno. Y en realidad el tejido está funcionando y necesita oxígeno. Si no lo tiene porque el corazón todavía no se lo manda, ¿a qué recurre? Lo que dijimos al principio de la clase, veo que han aprendido, a la glucólisis anaeróbica. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que condicionan un aumento del volumen minuto cardíaco en ejercicio. Y de paso también, ya cañazo, estudiemos qué diferencia hay entre los entrenados y los no entrenados. Está bueno. Me suena mucho que han visto este gráfico con alguno de mis amigos Guille o Gabriel o Gaby, que la presión arterial media, si quieren, está en profunda relación con dos variables, es el producto de dos variables, el volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica, ¿o no? Bueno, el volumen minuto cardíaco, que es lo que yo quiero ver ahora, está en estrecha relación con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Perfecto. Y el volumen sistólico está en estrecha relación con el inotropismo. Voy a ponerlo al revés. Voy a poner acá con la poscarga, con la precarga y con el inotropismo. ¿Vamos bien? El inotropismo es la fuerza del corazón. Mientras más inotropismo, más volumen sistólico. Volumen sistólico, acuérdense, lo que expulsa por latido. Precarga es la tensión que hay en la pared del músculo en el momento previo a la contracción. Nosotros habitualmente, para simplificarlo, a veces decimos que es el volumen de fin de lleno diastólico, es decir, cuánto llenamos. Acuérdense que mientras más llenamos, más podemos largar. Bueno, no me quiero meter demasiado porque esto ya lo vieron. No es lo mismo, precarga es una tensión, esto es un volumen, pero en la práctica clínica se asemejan mucho y una vez se habla del volumen de fin de lleno diastólico como si fuera la precarga. A más volumen de fin de lleno, más precarga, más volumen sistólico. Dentro de un cierto rango, acuérdense que era una curva, la función esta, la ley de Frankenstein, ¿se acuerdan? Si ya lo llenan un montón al corazón, no va a expulsar todo lo que se llena. Pero en cierto rango fisiológico esta relación se cumple. Más se llena, más expulsa. La poscarga es inhibitoria sobre el volumen sistólico, era la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo. En realidad es la tensión que hay, ya que lo están grabando, es la tensión que hay en la pared ventricular en el momento previo a la expulsión. Pero básicamente nosotros muchas veces hablamos de que es la resistencia que se le opone a la salida de sangre. Mientras más resistencia haya, menos volumen sistólico. Bien. El volumen de fin de lleno diastólico está condicionado por un montón de cosas. Por ejemplo, la distensibilidad ventricular, la contractilidad auricular, o sea, mientras más se contraiga la aurícula, o inotropismo si quieren auricular, mientras más se contrae la aurícula, más volumen de fin de lleno hay. Y también está condicionado por la volemia, mientras más agua hay, obviamente más posibilidad de llenar ese ventrículo, condicionado mucho por el retorno venoso. Puntos más.
lo que vuelve al corazón, latido tras latido, puede aumentar mucho. Miren, yo estoy haciendo abreviatura porque pienso que ya lo saben, pero pregunten, no tengan miedo. Acá dice distensibilidad ventricular, que mientras más distensible, acá dice contractilidad auricular o inotropismo auricular, acá dice volemia y acá dice retorno venoso. No pensé que impactara tanto este cuadro, lo hice así muy rápido. Pero están todos los libros, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Cuándo vuelve más sangre? Y vuelve más sangre cuando hay un aumento del tono venoso. Gracias al tono venoso, acuérdense que mientras más contraída, esto es al revés que en las arterias, mientras más apretadas están las venas, más sangre vuelve al corazón. ¿Se acuerdan? Porque las venas tienen un efecto más que nada de mantener ahí la sangre. Entonces, mientras más contraídas están, más vuelve sangre al corazón. Y la otra es el famoso bombeo osteomuscular y tóraco-abdominal, o sea, el bombeo venoso. Movemos nuestros músculos y hay bombeo sobre las venas, que tienen paredes muy débiles y muchas veces tienen válvulas. Entonces, al contraer rítmicamente los músculos, se produce una vuelta de sangre hacia el corazón. También tiene que ver con lo que pasa en la caja torácica del abdomen, lo llamamos bombeo tóraco-abdominal, las diferentes presiones durante la respiración sobre las venas cavas. Eso contribuye a una vuelta mayor de sangre, o sea que mientras más bombeo venoso hay, más retorno venoso. Bueno, la cuestión acá es bastante simple. Cuando nosotros empezamos un ejercicio, básicamente ocurren dos cosas. Una es que hay un gran aumento del sistema nervioso simpático. Cuando hacemos ejercicio, aumenta el simpático y, dependiendo del ejercicio, aumenta el bombeo venoso. That's all, ya está. ¿Por qué dije dependiendo del ejercicio? A ver, ¿quién me siguió? ¿Quién me puede decir algo respecto a eso que yo dije? En el cierto ejercicio. Si hay resistencia o de... Está bueno lo que vos decís, pero me interesa más otra cosa. Porque en cualquiera de los dos puede haber aumento del bombeo venoso. Imagínate una carrera de 100 metros. ¿Hay aumento del bombeo venoso? Hay. ¿Estás moviéndote? ¿Hay algún ejercicio en donde no haya movimiento? Sí. ¿Cómo se llaman esos ejercicios? Isométricos. Por ejemplo, se llama empujador de paredes. Empuja paredes. ¿Quién me va a negar que no estoy haciendo un ejercicio? A mí me encanta. Mi rato de ocio hago eso. Bueno, claro, es así. Ese ejercicio se llama isométrico. Es un ejercicio, esto lo vieron en la UAP 1, es un ejercicio donde hay contracción muscular, se acorta el músculo, ojo, el músculo se acorta, se estira un poquito el tendón, pero no se mueve la articulación. Es lo que pasa, por ejemplo, con el levantador de pesa cuando está sosteniendo la pesa. El bíceps se está contrayendo, los tendones se están estirando, pero la articulación no se mueve. Ese es el ejercicio isométrico. Eso no produce bombeo venoso. En cambio, el ejercicio isotónico sí produce bombeo venoso. ¿Por qué no cambia el tono? Puede ser. ¿Por qué no produce bombeo venoso? Porque para que se produzca un bombeo venoso, está buena tu pregunta, las venas son comprimidas por los músculos. O sea, esta es la vena. Por ejemplo, una vena de los miembros inferiores, acá están las válvulas. Cuando los músculos se contraen y se relajan, se genera un efecto de compresión y descompresión sobre la vena. Ahora, si vos tenés permanentemente los músculos contraídos, no hay bombeo sobre la vena. A lo sumo está cerrada o está abierta, pero no hay un efecto de bombeo. ¿Se capta la onda? Entonces, en realidad, el ejercicio que mejor levanta el volumen minuto cardíaco es el ejercicio isotónico, no el isométrico. ¿De acuerdo? Fíjense qué es lo que pasa. Vamos a seguir la flecha. Hablemos de un ejercicio isotónico, entonces.
salgo a correr, estoy moviendo todos mis músculos. El ejercicio produce bombeo venoso, mientras más bombeo venoso, más retorno venoso. Al haber más retorno venoso, hay más volumen de fin de lleno. Al haber más volumen de fin de lleno, hay más precarga. Al haber más precarga, hay mayor expulsión. Al haber mayor expulsión, hay más volumen minuto cardíaco. Al haber más volumen minuto cardíaco, tengo mayor consumo de oxígeno, lo que veíamos recién. Solo por moverme. Solo por moverme. Agreguémosle ahora algo muy importante que es el simpático. Si yo estoy haciendo ejercicio, aumenta el sistema nervioso simpático, se estimula. Aumenta muchísimo la frecuencia cardíaca. Eso aumenta el volumen minuto y aumenta entonces el consumo de oxígeno. El simpático produce aumento de inotropismo. Por lo tanto, aumenta la fuerza muscular, aumenta el volumen sistólico, o sea, lo que expulso por latido y por ende lo que expulso por minuto. ¿Me van siguiendo? Espectacular. Ya si lo quieren complicar, el simpático también estimula el tono venoso, porque cierra, vasocontrae las venas, también produce aumento de la contractilidad auricular. Todo, mírenlo por donde lo miren, lleva a aumentar el volumen minuto cardíaco. Y por ende aumentar el consumo de oxígeno. Ya que hay 200 personas, ¿alguno tiene un caramelo? Ahí viene el mangazo. Claro, espectacular. Muy amable, gracias. Vamos a dar un puntito extra. Encima es riquísimo. Bueno. Nada más que para tocar el tema, creo que estamos terminando. Miren, ¿qué hora era todo esto? 7:15. Piensen que para 8 menos cuarto ya estamos todos, más o menos es el tiempo que falta. Digo porque se van a empezar a incomodar algunos por la hora, ¿no? Pero 8 menos cuarto terminamos probablemente. Miren qué interesante, paso porque se sienten ruiditos del cielo, así que algunos estarán intranquilos también por la lluvia. Fíjense qué interesante. Por lo que están viendo, el ejercicio produce aumento de la presión arterial. Creo que las flechas son más que contundentes, ¿no? Al haber más volumen minuto, hay más presión. A ver si siguieron bien las clases de Guille y de Gaby. El volumen minuto cardíaco aumenta la presión arterial media, estamos todos de acuerdo. ¿Pero qué aumenta más, la presión sistólica o la diastólica? Vamos a hacer una votación. ¿Quién vota porque el volumen minuto aumenta más que nada la presión sistólica? ¿Quiénes votan porque el volumen minuto cardíaco aumenta más que nada la diastólica? Siempre hay mucho astemio en el medio. Siempre está la gente que no se arriesga por la duda. Está bárbaro, chicos. Ganaron los de la presión sistólica, tienen razón. Esto no es tema mío, pero miren. La presión arterial es la presión que hay en las arterias, ¿sí? La resistencia periférica se ejerce en las arteriolas, ya al final. El corazón mete presión, porque mete sangre en un circuito. La presión sistólica es la máxima presión que hay dentro de la arteria. Tiene que ver, o se produce, cuando el corazón está en sístole, cuando el corazón está inyectando sangre. Por eso tiene que ver la sistólica con el volumen minuto cardíaco. La diastólica se produce en un momento en que el corazón está en diástole. No depende de la sangre que sale, ¿me entienden? El corazón está frenado ahí. ¿De qué depende sobre todo? Depende de cuán cerrado esté el circuito arteriolar. Entonces la sangre que está acá, al no poder salir, ejerce presión.
Entonces, nosotros clásicamente decimos que la presión arterial media depende del volumen minuto y de la resistencia, obviamente. Pero la presión diastólica depende un poquito más de la resistencia periférica y la sistólica depende un poquito más del volumen minuto. Si yo aumento el volumen minuto, van a aumentar probablemente las dos presiones, capaz, pero mucho más la sistólica. Si aumento la resistencia periférica, van a aumentar las dos presiones, pero mucho más la diastólica. Este es un concepto muy importante en cardiología, en fisiología cardiológica. Entonces, si yo salgo a correr, me tiene que subir la sistólica. Sí o sí. Si yo salgo a correr, me mido la presión y la sistólica bajó, estoy al horno. Porque quiere decir que no fui capaz de subir el volumen minuto cardíaco. Por ende no voy a tener consumo de oxígeno, estoy haciendo todo en anaerobiosis. Me voy a cansar rápido. ¿Me entienden? Bien. Ya que estamos en el pasaje rápido de estas cosas, me gusta que comprendan qué pasa con la presión diastólica en el ejercicio. ¿Qué pasa con la presión diastólica en el ejercicio? Está bueno el concepto. Miren, la resistencia periférica depende de tres factores: longitud de los vasos, viscosidad de la sangre y, si quieren, del tono de los arteriolas. Vamos a poner vasoconstricción y vasodilatación. La vasoconstricción aumenta la resistencia periférica, la longitud también, la viscosidad también, y la vasodilatación la disminuye. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se llama el loco que hizo esta ecuación? Poiseuille. Muy bien. Se escribe Poiseuille. Y en los exámenes dicen Poiseuille muchas veces, pero es Poiseuille. Bien. Esto es así. Primero, el calor. El calor puede producir disminución de la viscosidad y vasodilatación. Así que puede hacer caer la resistencia periférica un poco y que caiga un poco la presión diastólica. ¿Estamos? No todos los ejercicios tienen calor. Al principio no hay tanto calor. Después, cuando el ejercicio se prolonga, hay calor. Pero el simpático produce un efecto dual: vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato? El efecto se llama redistribución del flujo. El simpático lo que intenta hacer es mandar sangre a los lugares más importantes y mandar menos sangre a otros lugares. Entonces, muchas veces, durante el ejercicio, hay un poco más de vasoconstricción en algunos lugares, menos, digamos, cambia la relación. Teníamos un cierto grado de resistencia periférica y ahora vasodilatamos en algún lugar, vasocontraímos en otro. La resistencia se mantiene pareja. O sea, sube la resistencia en un lugar, pero baja en otro. Entonces, tiende, en la mayor parte de los ejercicios, a quedar la resistencia periférica ahí. Subir un poquito, bajar un poquito, mantenerse igual. Y la presión diastólica también. ¿Y el radio no tiene nada que ver? Sí, por eso, el radio. Esto me refería a vasoconstricción, vasodilatación. Claro que sí. En realidad es el más importante factor que influye sobre la resistencia periférica. Y ese factor, que es el más importante, el del radio, está influenciado por el simpático de una manera dual. Algunos lugares se cierran, otros se abren. Entonces, la resistencia periférica global no cambia demasiado, la global. Por ende, la diastólica no cambia demasiado. Entonces pueden ver 180, 80. Capaz que el tipo tenía 12,8, fue a correr, le miden, tiene 18,8. Estoy diciendo así para hablar más rápido, ¿eh? 180, 80, no digan 18,8 en un examen. Yo tampoco debería decirlo ante cámara. Sí. Bueno, espectacular. ¿Y si ya disminuye por el calor? A veces puede disminuir, sobre todo cuando hace mucho calor. Sí. Vieron que el tema del calor influye a largo plazo. Se ve mucho en la piel. Ustedes empiezan un ejercicio, la piel se pone pálida. ¿Por qué? La vasoconstricción simpática. Empiezo a correr, como es un estrés, el simpático produce vasoconstricción en la piel para mandar más flujo a otro lado, lo que estábamos hablando recién. Pero aunque el simpático esté a full, si pasa el tiempo y seguimos corriendo y empieza a hacer calor, va a predominar la vasodilatación que producen las fibras colinérgicas que vienen del hipotálamo.
de la termorregulación. Entonces nos ponemos colorados. Nos ponemos colorados y no podemos evitarlo. Es para intercambiar calor con el medio. Bueno, genial. Voy a borrar un poquito acá. Hay una cuestión muy interesante acá, chicos. Seguramente la vieron ya. El tipo empieza el ejercicio y lo que más aumenta no es el inotropismo, el volumen sistólico. Lo que más aumenta es la frecuencia cardíaca. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo en reposo. El tipo en reposo tenía, no sé, 5000, vamos a poner acá, 80 de frecuencia cardíaca, latidos por minuto, y 70 de volumen sistólico, mililitros por latido, si quieren. Multiplican esto, les da 5600 mililitros por minuto, más o menos. Empieza el ejercicio y todo esto que yo les conté recién incrementa estos dos valores, ¿verdad? Pero en un máximo, el volumen sistólico se podrá incrementar del valor basal de reposo en un 10-20%, no mucho más. Póngale un 20%, qué sé yo. Nos vamos, si quieren, a 80, 90, vamos a poner 90 mililitros por minuto. Pero la frecuencia puede aumentar un montón. Puede aumentar un 200%, un 300%. Es más, no tendría límite. Pero pónganle que llegue a 200. Claro, tenemos 200 de frecuencia, 90 de volumen sistólico, tenemos un volumen minuto cardíaco bárbaro. Tenemos un buen consumo de oxígeno. Ahora, acá hay un problema. ¿Qué pasa si me excedo de esos 200 latidos por minuto? Inyecta menos. Inyecta menos. Muy bien, muy bien. Esto pasa, miren. Esto. Un gran menos acá. La frecuencia cardíaca, por encima de un valor que es 220 menor la edad, me disminuye la posibilidad de llenar el ventrículo. Me cae el volumen de fin de lleno. Entonces cae la precarga y cae el volumen sistólico. Entonces estoy usando un arma que está muy buena, que es la frecuencia cardíaca, para subir el volumen minuto, pero por otro lado, esa misma frecuencia me puede jugar en contra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un ejercicio y cada vez necesitamos más consumo de oxígeno, cada vez se va incrementando más la frecuencia cardíaca, hasta que en un momento llegamos al máximo, que tiene que ver con la posibilidad de llenar y el tiempo físico real del que nunca hemos podido salir, por eso envejecemos. O sea, a ver, hay 60 latidos por minuto. El ciclo cardíaco dura, ¿cuánto? Un segundo. Y ese segundo tiene que repartirse 2 tercios en diástole y 1 tercio en sístole. Medio segundo, póngale. 120 latidos por minuto. Nos queda medio segundo por ciclo cardíaco. 0,20 y pico de 20 centésimas de segundo para llenar, o 40, qué sé yo. Si nos vamos a 180 latidos por minuto, nos queda 1 tercio de segundo para cada latido. Anda tan rápido que no alcanza a llenar. Y empieza a perder eficacia y a perder volumen sistólico. Esta es la principal razón por la cual nos cansamos en ejercicio físico. Llegamos a la frecuencia cardíaca máxima. No es la única, pero es tal vez la principal. Al llegar a la frecuencia cardíaca máxima y el volumen minuto cardíaco no se puede incrementar, si yo le doy más huasca a los músculos, empiezan a tener que trabajar en qué modo. Anaerobiosis, y empieza la producción de lactato. Al haber lactato empieza a haber cansancio, empieza a haber acidosis metabólica en los músculos. Ustedes saben que la acidosis en los músculos desacopla las proteínas musculares. El exceso de protones en el músculo desacopla la actina y la miosina. Entonces, no solamente que me duele y por eso paro. Llega un momento en que aparece el efecto que se llama claudicación. El tipo se cae.
Y muchas veces puede estar en peligro de muerte haciendo un ejercicio para zafar de ese peligro y claudicar igual. O sea, no es una cuestión voluntaria, evidentemente. Bueno. A ver. Vamos a poner esto en número. Juan de los Palotes. Por poner a alguien, ¿no? Juan de los Palotes es uno de estos. Pone que es un estudiante de medicina que está estudiando mucho, está todo el día estudiando y no hace nada de ejercicio. Entonces, su volumen minuto cardíaco en reposo, vamos a poner que es de, vamos a poner lo que ejemplo antes, 5.600 mililitros por minuto. Ahí está. Ese es el volumen minuto cardíaco de Juan de los Palotes en reposo. Puede estar estudiando como siempre. Y tiene un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca que es más o menos de, vamos a ponerle acá, 70 mililitros por cada latido multiplicado por 80. Vamos a ponerle 80, está bien. 80 latidos por minuto. Entonces, bueno, tachan esto con esto, les queda ahí mililitros por minuto, ¿verdad? Tanto cancheros. Juan de los Palotes decide salir a hacer un ejercicio físico. Quiere salir a correr, porque le dijeron que es bueno para la salud. Vino este teórico, le dijeron que está bueno hacer ejercicio. Y el tipo hace un esfuerzo supremo, sale a correr, corre, le da 700, 800 metros, y llega un momento donde claudica. ¿Cómo subieron estos valores en él? Bueno, el volumen sistólico subió, está claro, el corazón de Juan de los Palotes apretó más fuerte y largó un poco más de sangre, eso se llama inotropismo, hubo bombeo osteomuscular, más precarga, más volumen sistólico, o sea que esto subió. Supónganse que subió, no sé, a 100 mililitros por cada latido y llegó a sus 200 de frecuencia cardíaca y por eso se cansó. 200 latidos por minuto. Esto es en reposo y esto es en ejercicio. ¿A cuánto llegó Juan de los Palotes? De volumen minuto, ¿no? ¿Cómo? 20.000. Ah, 20.000. Sí, claro, no había escuchado, pero tiene que responder todo 200 personas a coro, porque esta cuenta es fácil, ¿no? Bueno, 20.000. Wow. El fantasma de Juan de los Palotes. Se enojó. Bueno, espectacular. Levantó, fíjense qué interesante, levantó casi 4 veces, 3 veces en chirola el volumen minuto cardíaco. Eso le permitió incrementar el consumo de oxígeno y todo. Vale. Ahora Juan de los Palotes dice, yo corrí a las 7 cuadras me cansé. ¿Y cómo? Hay gente que corre 10 kilómetros, 20 kilómetros, hace un maratón. Entonces, bueno, fue y leyó que si él sale a correr repetidas veces, cada vez que corre, está subiendo su frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y cada vez que corre, le está volviendo más sangre al corazón, por el retorno venoso incrementado. Eso genera 2 efectos clásicos en el corazón. Uno es el mismo que ustedes tienen cuando hacen ejercicios repetidos sobre los bíceps. ¿Qué le pasa al bíceps? Se hipertrofia. Fenómeno que van a aprender el año que viene en injuria. En el área que me van a tener a mí, el coordinador. Ahí van a aprender lo que es la hipertrofia. Es un fenómeno de adaptación de las células frente al esfuerzo. Entonces, este es el corazón de Juan de los Palotes hoy en día. Bueno, más o menos. No sé, ahí está. Este es el grosor del músculo
Y cada vez que el tipo... Sí, se viene. Bueno. Cada vez que el tipo hace muchas repeticiones, cada vez que sale a correr, su músculo se hace más gordo, se hipertrofia, vamos a decir. Miren lo que es ahora la pared de Juan de los Palotes. ¿Qué tiene en este corazón? Tiene ahora más inotropismo, ¿o no? Tiene más fuerza en el corazón. De nada sirve tener más inotropismo si la cámara no se agranda, porque un músculo muy grueso puede bajar la distensibilidad y eso hacer perder precardia. Entonces, lo ideal es que como Juan de los Palotes va a hacer ejercicios isotónicos, porque él va a correr, como le vuelve sangre, las cavidades se van ensanchando de tanta sangre que le vuelve. ¿Me entienden? ¿Cómo se llama esto que está haciendo Juan de los Palotes? Está entrenando. Él sale a correr y cada vez que corre le vuelve más sangre y ahora miren lo que es. Miren. Miren lo que es el nuevo corazón. Esto es un año de entrenamiento. Tiene mucha precarga, porque ahora la cavidad es más grande, y tiene mucho inotropismo. Entonces, Juan de los Palotes ahora tiene esto aún en reposo. Le quedó grande ahora el corazón. Está grande. ¿Es malo tener el corazón grande así? Está buenísimo. Está perfecto. ¿Por qué? Porque ahora en reposo, Juan de los Palotes, para estudiar, sigue teniendo en reposo 5.600 mililitros por minuto. Ahora, ya en reposo, en vez de tener 70, cata un avión. Cada latido tira un chorro de sangre. ¿Cuánto va a tener? Vamos a ponerle 100. Ahora, aún en reposo, el tipo tiene 100 mililitros en cada latido. ¿Qué frecuencia necesita para mantener sus 5.600 mililitros por minuto? Espectacular. 56 latidos por minuto. Latido se va con latido. Fíjense que los sujetos entrenados tienen menor frecuencia cardíaca en reposo. ¿Se dan cuenta? Espectacular. Este efecto va a durar mucho tiempo, aún suspendido el entrenamiento. Después se va a ir achicando el corazón. Pero está bárbaro. Sujetos que tienen infarto, por ejemplo, en otra época se los hacía descansar. Ahora se los hace caminar para que su corazón sea grande y tenga menos frecuencia cardíaca. El principal remedio que se usa para un tipo infartado, que sobrevivió al infarto, es el atenolol, que es un bloqueante de los receptores beta para bajar la frecuencia. Lo que todos queremos en un sujeto que ha tenido un infarto, que tiene problemas de taponamiento arterial coronario, es que no tenga tanta frecuencia para que no consuma tanto oxígeno y no tenga riesgo ese músculo. Eso lo logramos haciendo ejercicio, mandando al tipo a caminar. Digo, esto permite ahora que Juan de los Palotes esté mucho más lejos de la frecuencia cardíaca máxima. O sea que él puede salir a correr y cansarse mucho después de lo que se cansaba. A ver, supónganse que llega, le sube un porcentaje, supónganse que ahora esto sube a... Está haciendo el ejercicio. Obviamente durante el ejercicio todos estos parámetros aumentan aún más, la precarga y el inotropismo. Supónganse que sube a 130, 140 mililitros por cada latido. Vamos a poner 140. Y llega a 200 latidos por minuto. ¿Qué volumen minuto cardíaco va a tener Juan de los Palotes cuando se canse? Díganlo con fuerza, no tengan miedo, 28.000. O sea, el tipo hace un año atrás tenía, cuando se cansaba, 20 litros por minuto de volumen minuto. Ese volumen minuto se llama volumen minuto cardíaco máximo. Y ahora tiene 28 de máximo. Un montón. Esto es casi un 30% más.
¿Me siguen? El tipo mejoró muchísimo su rendimiento físico. Si tiene más volumen minuto cardíaco máximo, tiene más consumo de oxígeno máximo. Consumo de oxígeno máximo es el consumo de oxígeno más alto al que puede llegar una persona. Y evidentemente, este tipo ahora resiste más. Si ustedes ponen dos tipos corriendo, uno entrenado y uno no entrenado, este parte de 80 y este parte de 56. ¿Quién llega más rápido a la frecuencia máxima? El no entrenado. Este era Juan de los Palotes, no entrenado. Y este Juan de los Palotes, entrenado. Yo para la imagen de la tele. Para que quede. Muchos van a bajar después el video y lo pueden ver. Perfecto. Bueno, genial. Les decía recién, y ya estoy por terminar en un cachito. Lo voy a hacer acá en chiquito para no borrar eso, porque sé que por ahí algunos están copiando. Miren. La gente empieza su ejercicio y tiene sus 200 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. O sea, este es el consumo de oxígeno en reposo. Comienza el ejercicio y el consumo de oxígeno empieza a subir. ¿Por qué? Porque empieza a subir el volumen minuto. Acuérdense que el consumo de oxígeno está relacionado con el volumen minuto. Ahora, hay un momento, si ustedes me siguieron la clase de hoy, hay un momento donde la frecuencia cardíaca se hace máxima y por más que quisiéramos seguir aumentando el consumo de oxígeno, el volumen minuto se hace máximo y el consumo se hace máximo. Esto se llama consumo de oxígeno máximo. Nosotros de cariño le decimos el VO2 max. VO2 max, consumo de oxígeno máximo. Pero los deportólogos, por ejemplo, los fisiólogos, nosotros en fisiología, todos hablamos del VO2 max, el VO2 max, el VO2 max. Evidentemente, Juan de los Palotes tenía antes este VO2 max y ahora tiene este. Si al fin y al cabo depende del volumen minuto máximo. ¿Me entienden? Entonces muchas veces el consumo máximo de oxígeno se usa como un parámetro para establecer cuán entrenado está el sujeto. Nunca sirve para comparar entre personas. Nunca. Ningún parámetro ha sido totalmente aceptable para comparar entre personas, pero sí para un antes y un después. Hoy empiezo mi programa de entrenamiento, tengo un consumo de oxígeno máximo tal. Dentro de un cierto tiempo tengo un consumo de oxígeno máximo mayor. Muchos usan directamente la frecuencia cardíaca. El personal trainer que contratan le va midiendo la frecuencia cardíaca. Si empezó a bajar en el tiempo, en reposo, y bueno, significa que están entrenando bien. Significará que está aumentando el consumo de oxígeno máximo. Y si no, pueden medir el consumo máximo de oxígeno con un aparato conectado a los pulmones, que es un aparato muy complicado, etc., que se usa experimentalmente. Y la otra es hacer pruebas donde usan la frecuencia cardíaca en relación con la potencia del ejercicio y estiman el VO2 máximo. Eso es lo que ustedes hicieron en la prueba de fisiología cuando fueron al laboratorio. Muchos de ustedes habrán ido al laboratorio de fisiología donde lo hacían andar en bicicleta o subir un escalón. Escuchen esto, dependiendo del tipo del ejercicio, de la intensidad del ejercicio, que en el caso del escalón depende del peso corporal, en el caso de la bicicleta depende en cuántas pesas le pongan. Mientras menos frecuencia cardíaca tengan para hacer un ejercicio de determinada potencia, significa que tienen más consumo de oxígeno máximo. Es una estimación la que se hace. Se han medido muchas veces este tipo de ejercicios en hombres y mujeres y se le ha medido el consumo máximo de oxígeno real y se han armado tablas, que es el famoso normograma, ¿vieron? Horrible. Ese normograma de Astran, que nadie entendía al principio y después algunos entendieron. Bueno, eso es la típica prueba que estima cuál hubiera sido el consumo máximo de oxígeno de esa persona si hubiera llegado hasta el final de su esfuerzo. Entonces esa prueba que ustedes hicieron es para tratar de determinar en modo, con un 20% de error más o menos, cuál hubiera sido el consumo máximo de oxígeno en esta persona. ¿Me captan? Y eso me permite saber cuán entrenada, entre comillas, está. Bueno, y lo último que me queda
Resulta que esto está muy bonito. Se terminó el ejercicio acá. Ya hago ejercicio. ¿Y qué pasó? ¿Esto volvió a 200 mililitros por minuto y la vida sigue como tal? No. Muy bien. Aparece esto, empieza a bajar de a poco y después recién se normaliza horas posteriores a finalizar el ejercicio. Todo este periodo, ¿nosotros cómo le llamamos? Deuda de oxígeno. Tiene una definición re linda que es el oxígeno consumido por encima del valor basal al haber terminado el ejercicio. Esto, no, la digo porque por ahí, qué sé yo, está bueno, se las pueden tomar la definición, la deuda de oxígeno. ¿Y para qué se usa ese oxígeno? Para reponer. Bien, esta parte le encanta a todos, siempre la saben, está muy bueno, muy bueno. Se usa ese oxígeno para reponer todo el quilombo que se armó con la destrucción de reservas. Y eso implica, si todavía el consumo de oxígeno sigue alto, significa que hay dos aparatos que están funcionando todavía mucho, que son el corazón y el pulmón. No hablé del pulmón, pero el pulmón no hay mucho que hablar. Aumenta la ventilación en el ejercicio, ¿verdad? ¿Y qué era la ventilación? Era el producto de la frecuencia respiratoria multiplicado por el volumen corriente. El volumen corriente en ejercicio físico siempre sube, le vamos robando a los volúmenes de reserva. Y la frecuencia respiratoria también siempre sube, entonces sube la ventilación. El control de todo esto lo tienen en un capítulo de control de respiración, tiene que ver sobre todo con los gases. Para él tiene que ver con muchas cosas, lo voluntario influye, el hecho de que estamos haciendo ejercicio y sabemos que estamos haciendo ejercicio influye, pero lo más importante en ejercicio es, al principio, movimientos articulares que llevan información a los centros respiratorios, son reflejos estos articulares, y otra parte tiene que ver con los gases en sangre. Bajan los niveles de oxígeno, suben los niveles de dióxido de carbono, baja el pH. Todo esto impacta sobre los receptores químicos y producen el aumento de la ventilación. Si hay necesidad de tener más oxígeno en el sistema, en la sangre, hay necesidad de tener más oxígeno en los músculos, evidentemente el aparato respiratorio funcionará más por un tiempo y el corazón también. Y ese oxígeno se va a ir usando para reponer lo más importante primero y menos importante después. Si yo hago vamos a hacer un zoom de la deuda, ustedes tienen acá, y esta es la deuda de oxígeno. ¿Me siguen? Acá recién volvimos al valor basal. Esta primera parte de deuda de oxígeno se usa para reponer el oxígeno de la mioglobina, oxígeno en la mioglobina, para reponer el ATP libre y para reponer la creatina fosfato. Eso es lo más rápido que se puede reponer. Después se utiliza una parte del oxígeno para remover el lactato que se produjo. Ustedes saben que el ciclo de Cori necesita oxígeno también. ¿Se acuerdan? Si no, lo van a ver mañana. Y todo esto que viene acá es para reponer depósitos. O sea, para armar glucógeno hay que gastar energía. Tiene una síntesis. Para gastar energía lo ideal es hacer todo esto, ahora que hay tiempo, con oxígeno. No van a seguir encima haciendo las cosas en anaerobiosis. Entonces, para armar glucógeno, para armar lípidos que han sido rotos, para armar proteínas, se va usando el oxígeno. Incluso algunos tienen nombre estas etapas de la deuda. Por ejemplo, yo recuerdo algunos libros que a esto le daban un nombre, por ejemplo, deuda alactácida, por ejemplo, como que no tiene que ver con el lactato. Esta sería la deuda lactásica. Sí, bueno, tienen nombres, pero vuelvo a repetir. Y por ahí ya vamos finalizando y por ahí creo que vuelve a ser el motivo original de esta clase. Siempre hay locos sueltos por todos lados y yo no quiero generalizar, pero lo ideal es que ustedes siempre en los exámenes, esto lo digo siempre en todos los temas que ustedes podamos llegar a encontrarnos, te lo voy a decir de nuevo el año que viene en Injuria,
Lo importante es que ustedes sepan muy bien la base. Siempre pueden zafar, siempre pueden idear algo. El que pregunta en los exámenes no es, en la mayoría de los casos, no es un mal tipo. Generalmente quiere que ustedes aprueben. Entonces muchas veces, si ustedes no responden algo, por ejemplo, el tipo dice, a ver, la deuda lactácida, y ustedes no sabían lo que era, el tipo vuelve a preguntar de otra manera, ustedes entienden y rápidamente hablan de la deuda de oxígeno y se dan a entender. Entonces, a veces algunos nombres propios que les suenan complicados y no entienden de dónde vienen, es preferible que los pasen, que lo consulten después si quieren, pero que se concentren en entender lo poco que pueden entender. ¿Me siguen o no? Entonces, todo esto que yo hoy mostré es un pantallazo de lo que ocurre en ejercicio en los principales órganos de la fisiología, digamos, la economía, si quieren, humana. Después ustedes pueden profundizar, pero básicamente estas son las cuestiones que se preguntan. ¿Me siguen hasta acá? Bueno. ¿Dudas? ¿Alguna duda en particular? Hay una cosa, esperen, un minuto más. Ya está, ya nos vamos todos. Obviamente, yo también fui estudiante y era muy tímido. Así que yo me voy a quedar un cachito más, mientras por ahí voy borrando, qué sé yo. Si alguno quiere, se acerca y me pregunta, ¿de acuerdo? Yo quiero agradecer, a mí me gusta siempre, obviamente estoy agradecido, sé que a ustedes más o menos les fue bien porque me hicieron preguntas, los vi con cara de que sí, entendían, pero lo que más agradezco son los silencios, porque me han permitido, o sea, le hemos pasado bien, creo que todos nos hemos llevado algo, yo también me llevo mancha de tinta. Pero le quiero agradecer mucho, no hubiera sido posible dar una clase de 200 personas si no se hubieran portado bien y todo. Así que muchas gracias.